Y bueno, pues quiero comenzar con esta frase, que la verdad veo muchas caras conocidas y pues les agradezco que hayan venido y se podrá identificar con esto que les voy a decir. Un día comencé queriendo cambiar el mundo y comencé por intentarlo. Al cabo de un tiempo me fue imposible y ahora en mi lecho de muerte he llegado a la conclusión de que debí de haber cambiado yo primero. Buenas noches, mi nombre es Didier Pech y hoy frente a ustedes vengo a presentarles mi libro titulado El relato de Orión, en su primera parte, El hombre de madera. Muchísimas gracias. Bueno, este libro, como habían comentado en la semblanza, es un libro publicado por la editorial Rodrigo Porrúa. Y pues vamos a comenzar contándoles un poquito de cómo fue que se desarrolló todo este asunto, ¿no? A veces cuando, y la maestra me podrá dar la razón, cuando los escritores intentan narrar o explicar una historia, escriben una historia que es invisible. ¿Por qué? Porque cuando estamos escribiendo nos suceden circunstancias que no podemos plasmar. Entonces es importante esta parte, ¿no? Bueno, en mi vida hubieron dos vertientes importantes, que fue lo que me orilló a escribir esta historia. Estoy hablando de un suicidio y estoy hablando de un desierto. La primera son palabras muy fuertes, y es algo que lamentablemente a muchas familias yucatecas les ha pasado. Hemos estado inmersos, mucha gente ha tenido la lamentable pérdida de una persona que tomó un falso camino, un camino equivocado. Y bueno, mi familia no fue la excepción. Cuando tenía aproximadamente 14 años, mi familia sufrió una pérdida muy lamentable de uno de mis tíos, que se llama José Natividad, y de hecho esta presentación es en su memoria, al igual que en la memoria de los que se nos han adelantado, como es el nombre de Eric Madera y del nombre de nuestra prima Martita. Es a favor y es en memoria de ellos. Y le comentaba que esto fue el suicidio que detonó el hecho de querer hacer algo a alguien. No sabíamos qué, pero era el deseo de querer hacer algo. En segunda parte está el desierto. Ustedes se preguntarán, ¿qué quiere decir con desierto? Bueno, pues aquí estoy muy complacido con la presencia de uno de mis amigos, que es Omar, que él no me dejará mentir en esta parte. Yo tuve la fortuna en mi adolescencia de participar en los círculos vocacionales. Se hizo en una Semana Santa en la ciudad de Valladolid. Ahí nos tocó hacer una actividad que se denomina desierto. No sé si a alguno le suena qué es esa actividad. El chiste es de que te apartan de todos los bullicios. Y me tocó en la iglesia de Cisal, el convento de Cisal, ahí en sus huertos. Ahí me apartaron, me tocó mi lugar y nos hicieron llevar una Biblia. Pero pues no solamente llevé mi Biblia, sino llevé también una libreta. Y en ella pues comencé a escribir todo lo que mi alma necesitaba expresar y que hoy en día sigo teniendo esa necesidad. Bueno, pues esos dos puntos ya se entrelazan, el hecho de querer hacer un algo y el aspecto de una necesidad. Pero todo esto se dio en circunstancias cinematográficas, que podrán ver en la imagen de la derecha, en la parte inferior, El Señor de los Anillos. ¿Quién no ha visto El Señor de los Anillos, no? Una película épica, una película basada en la cultura escandinava, y también están las Crónicas de Narnia y también Harry Potter. Y yo me preguntaba, ¿cómo es posible que estas películas pues tienen a sus seres mitológicos, tienen a los elfos, tienen a los orcos, tienen a los enanos, y pues nosotros tenemos a los brujes, tenemos a los Balam, tenemos a los brujos Obai, ¿no? Entonces, ¿por qué no hay algo que podamos hacer una historia? Y pues ahí surgió, ¿no? Se fue mecanizando todo este proceso. Y sobre todo que son temas actuales, temas que se comentan, tal vez de boca en boca, pero que muy pocas veces se queda plasmado en algo.
Y yo les puedo platicar, como les comentaba la maestra, les puedo platicar de una anécdota. En mi carrera profesional tuve la fortuna de trabajar en las torres que están en Altavisa. Y pues ahí me tocó un hecho que la verdad me pasó a mí, por eso les platico. Porque en esas torres, cuando me contrataron, pues llegué y me topé con una casita muy pequeña al lado de las torres. Entonces yo me preguntaba, ¿qué es eso? Llego, entro y por un lado está el contraste, ¿no? O sea, están las torres más altas, emblemáticas para la ciudad, donde trabajan los arquitectos, donde trabajan los ingenieros, donde hay ciencia, donde hay tecnología, donde no queda espacio para pensar en las cosas sobrenaturales. Y por el otro lado está el peso de la cultura, está el peso de leyendas, el peso de los mitos. Entonces yo pregunté qué era eso, y me dijeron que era la casa para los aluches. La verdad es que la cara la puse casi como muchas personas aquí, porque pues ¿cómo es posible que en una construcción de tan alto nivel exista un nicho para las cosas sobrenaturales? Lo mismo, no supe qué responder. Entonces me dijeron, no solamente el caballo, sino que me dijeron que esa casita era necesaria. O sea, ¿por qué no? ¿Por qué es necesario esa casita? O sea, yo pensaba, no está la casita ahí nada más por adorno. No te confundas. Es necesario. Y cuando pregunté, pues casi me caigo, ¿no? Que por qué esa casita era para ofrenda de los aluches. Porque antes de que esa casita no estuviera, era imposible construir las torres. ¿Y cómo es posible? Pues si supuestamente están los mejores arquitectos a nivel nacional, están los mejores ingenieros, ¿cómo es posible que no puedan construir esas torres? Y pues había todo un sabotaje digno de lo sobrenatural, ¿no? Había, por ejemplo, que se chamuscaban los cables, que se movían las medidas, o sea, actos vandálicos, ¿me entienden? O sea, pequeñas rapiñas que en su conjunto hacían que eso fuese imposible de construir. Y esa es la historia, que bueno, es este pequeño, esa historia que les quería compartir porque pues algo que pasa, y sobre todo también si acudimos al interior del estado, pues nos podemos dar cuenta de que hay muchas historias como esta, sobre que también se tiene que pedir permiso para entrar al monte, dígame si no es cierto. Entonces son temas actuales y que también las tomo para plasmar en el libro. Bueno, una vez que ya saben todo esto, pues teníamos el suicidio, tenemos el desierto, y pues ahora yo quería hacer que esta novela trascienda, que no solamente se quedara en un simple cuentito, sino que trascienda más allá. Y para que algo pueda trascender, pues necesitamos tener argumentos sólidos. Y pues los argumentos sólidos las encontré muy fácilmente en la cultura maya, y de ella llegué al Urdu. Y es aquí, en esta siguiente frase que les voy a leer, donde encontré ese argumento. Se dice que antes fuimos hechos de barro, también de madera, y que ahora somos de maíz. La imaginación no me alcanza para saber lo que mañana seremos, si es que acaso se nos da una cuarta oportunidad. Primera oportunidad de barro, segunda de madera, tercera de maíz, que somos nosotros. ¿Acaso habrá una cuarta? Eso es lo que me pregunté. Y así fue como comenzó todo este asunto. Pero también, no solamente fueron los argumentos literarios, sino también las motivaciones y los objetivos. Mi motivación principal es dar un mensaje positivo a la sociedad, a la gente que quiera compartir esta historia. Porque parte de la felicidad es entender que la vida es un milagro. El hecho de que estemos aquí es un milagro, ¿no? El hecho de que estemos vivos, para mí es un milagro y es algo que quiero compartir con ustedes. Y sobre todo que también somos custodios del tiempo. Nosotros somos responsables de pasar nuestras tradiciones de manera
constante a las personas que vienen detrás de nosotros, porque si olvidamos, comenzamos a morir. No estoy hablando de que comenzamos a morir como persona, sino comenzamos a morir como sociedad, ya que los mitos aluden a mensajes y relatos primordiales para la organización de una cultura. Mis objetivos son, primero, que nos sintamos orgullosos de lo que somos. Yo creo que México es mucho más que narcotráfico. Creo que México es mucho más que violencia, que delincuencia. Yo creo que México es más que corrupción, es mucho más que clasismo, que oportunismo. Yo creo que México es arte, yo creo que México es su gente, es cultura, y por eso lo pongo como primer lugar. Segundo punto es buscar el renacer de nuestra cultura como símbolo de identidad, pero no como algo que se cuenta, no como un cuentista, es que vengo a contarles que los mayas, no, sino como algo que se vive hoy en día. Y cambiar realidades en donde nos toca estar, esparcir la luz que nos toca y contagiar de buena voluntad a esta pobre humanidad. A veces, y sucede, que nosotros estamos pues en diferentes ámbitos sociales. Si nosotros esparcimos la luz que nos toca, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir pues de que tengamos buena voluntad, ser amables, que nada nos cuesta, esparcir los valores. Esos reflejos ayudan mucho. Sucede algo, sucede lo contrario, por ejemplo, es que vengo manejando y que le mento todo al chofer que viene adelante, ¿no? Pues eso se esparce, es algo negativo que va esparciéndose en la gente, ¿no? Entonces eso es lo contrario. Y el último punto del anterior era esparcir la cultura. Bueno, una vez dicho todo esto, ahora sí, ya se los expliqué, ya no hay ni un pretexto. Ahora sí, quiero presentarles no solamente este libro, sino quiero que ustedes sepan qué hay detrás de esta novela. Es un proyecto literario y ahorita lo vamos a aterrizar. La saga, de hecho este libro forma parte de una saga basada en la mitología maya, que une las leyendas más representativas en una historia de valor humano con un toque contemporáneo, que es lo que les acabo de comentar hace un momento. Como primer punto está este libro, que es el relato de Orión, parte 1, el hombre de madera. ¿Okay? Este pues lo tenemos aquí disponible, ¿no? Como segunda parte de esta saga está el relato de Orión, parte 2, el centro de la estrella, que esta está en proceso de publicación, es decir, que ya la aceptó la editorial, pero no la podemos publicar porque pues primero está este. Entonces es algo lógico, ¿no? Después está el relato de Orión, parte 3, la revelación. Igual ya está escrito, nada más que pues primero el 1, luego el 2 y así, ¿no? Y como parte 4 es el diluvio, igual ya está escrito. Y la parte 5, para cerrar con broche de oro, está la gran batalla. Imaginen, nada más me gustaría que se imaginaran cómo es una batalla épica con los mayas. Imagínate el Señor de los Anillos, ¿no? Los ejércitos, los seres, ¿no? Que el enano está sobre un chivo. No sé si lo vieron en la última. Imagínense nada más los mayas, una pelea épica, unos contra otros, ¿no? Impresionante. Pero eso se va a tener que aguantar hasta que salga. Y ahorita viene, ahora sí, el meollo del asunto, la novela, que es esta parte, ¿no? Les voy a platicar muy brevemente del argumento literario, porque en esta parte, en esta presentación, quiero adentrarme más al libro. El argumento literario, pues, es el Popol Vuh, y del Popol Vuh la creación primordial, que es la creación del hombre de barro y el hombre de madera, y también el hombre de maíz. El hombre de barro, el Popol Vuh, nos dice que no se movía, que no tenía fuerza, que no era inteligente, que estaba vacío por dentro y por lo tanto fue destruido. El hombre de madera nos dice el Popol Vuh que fueron inteligentes y hablaron, fueron los primeros seres que poblaron la tierra,
que carecían de corazón y entendimiento. Los eliminaron con una enorme inundación. Huracán envió el diluvio y bajó un dios en forma de pájaro que les sacó los ojos de las cuencas. Otro dios les cortó la cabeza y uno en forma de jaguar les devoró sus carnes. Los que sobrevivieron se convirtieron en monos. Y después, pues estamos nosotros, hechos de maíz. Es decir, que nosotros somos la cúspide de la creación, que tuvieron que pasar muchas cosas para que estemos aquí, y por lo tanto, valorar nuestra vida. Tenemos tanto tiempo existiendo que hablar de la existencia del hombre de madera es una leyenda que roza lo absurdo. Bueno, y en esta diapositiva quiero exponer las mismas preguntas que me hice, para que ustedes también se las hagan y hagamos un ejercicio para que puedan imaginar. La imaginación codifica los argumentos para la novela. ¿Cómo te imaginas el mundo de barro y de madera? ¿Cómo fueron estos hombres? ¿Cuánto tiempo vivieron? ¿Acaso fueron como nosotros? Esas preguntas son las mismas que me hice, y poco a poco se las voy a ir respondiendo. Bueno, es igual, que se lo pasó. Ahora bien, esta es la segunda parte de la novela, que es la estructura. ¿Cómo está estructurada? Bueno, esta novela y también cada saga, cada título que les leí, viene dividido en dos esquemas temporales. La primera es recién creado el hombre de maíz, es recién creados, fuimos creados nosotros. Orión se encuentra con un extraño sujeto deambulando en el nuevo mundo sin saber su identidad. A pesca de la figurita. Pesca de la figurita. Ahí. Bueno, es en esta parte donde me gustaría expresarles un pequeño fragmento que corresponde al capítulo 1. Ese es el primer esquema temporal. Dice así: de golpe despierto con angustia, huyendo de una pesadilla que no recuerdo. Solo distingo mis manos borrosas, llenas de tierra como la sangre. El polvo vuela cuando respiro, su manto transparente entra y hace un nudo en mi garganta. Dormí el tiempo suficiente para olvidar quién soy y qué hago aquí, en medio de los allanados mantos de tierra roja. Imagínense despertar en un mundo que no conocen, que no sepan qué pasó ayer y que estén completamente solos. Vean la angustia de ese hombre, que de hecho es una de las imágenes que posteriormente en la segunda edición voy a anexar para tratar de explicar un poco más la novela. Hacia atrás. Okay. Como segundo punto de este primer esquema temporal, tenemos el relato de Orión, que el relato de Orión le revelará a través de eventos inesperados quién es en realidad. Es decir, Orión no va a decir, ¿sabes qué? Tú eres tal persona. Porque a veces, cuando nos dicen nuestro nombre, es el cúmulo de cosas que hemos tenido. No solamente es un nombre, pues yo me llamo Didier, ok, pero ¿quién eres tú? Entonces, Orión se encarga de hacerle, a través de su relato, recordarle quién es en realidad a la figurita. Y pues también en esta parte me gustaría también expresar el siguiente fragmento. Despierto en la cima de un árbol con un dolor punzante en la cabeza. O sea, no solamente se quedó ahí, que despertó en el monte, sino que también despertó en la cima de un árbol. Un cuerpo apenas visible como neblina se mueve entre las ramas. Se aproxima galopando delante del viento que sopla fuerte. Está frente a mí. Su cuerpo se arremolina lento y flota sobre un pie. Para los conocedores ya más o menos sabrán de qué se trata este ser. Es un espíritu del monte, de los antiguos guardianes sobre los que se cuentan en historias y que han existido desde un principio cuando comenzó la vida. Y esta imagen igual la tendremos. De hecho está en mis páginas, en mis redes sociales. Si quieren ustedes buscar un poco más información, ahí la pueden encontrar.
Ya pasamos el primer esquema temporal. Ahora sí, viene la segunda. ¿Qué es la trama en sí? ¿Qué es lo que Orión le relata a este sujeto? Relata la leyenda del hombre de barro y de madera, narra sus vidas, sus hazañas y sus inevitables calamidades que los llevaron a su inminente destrucción. Y de esta también tenemos esta pequeña sinopsis. Pero bien, al final, los dos hilos narrativos son independientes, pero la conexión suele ser un relato y una búsqueda de identidad. Perdón, atrás. En la que dice sinopsis. Ahí. Bueno, pues ahora viene la sinopsis de lo que relata este ser. Dice, el relato de Orión inicia en la atmósfera, recuerden, del hombre de madera y aterriza en un mundo dividido por reinos alimentados por luz, donde cada habitante es encargado de nutrir esa luz elemental. Si nos fijamos en la imagen de la derecha, podemos apreciar un pequeño garabato que intenté hacer un mapa, ¿no? En este garabato, pues vemos pequeños puntos amarillos que simbolizan el núcleo de luz de cada reino. Y pues cada habitante es encargado pues de hacer que esa luz resplandezca. Si cada ser se encarga de nutrir esa luz, pues el reino prospera. Sucede lo contrario cuando no hay esa luz. De todos los reinos destacó uno por encima de los demás, uno bello y a su vez tenebroso, esa dualidad que manejan siempre los relatos mayas. Famoso por leyendas antiguas y épicas batallas, fue un gran reino amurallado, considerado de un buen auge económico. Estoy hablando, por supuesto, pues del reino del Malakutu, que es la imagen que pueden ver en la parte inferior del mapa. En el Malakutu, que es la imagen que les acabo de mostrar, subió al poder un sujeto que llegó del monte y por eso tuvo la fama de ser un brujo. Secuestró gente para formar soldados con magia oscura y dominar el mundo. Su reinado de oscuridad atrajo la atención de los reinos restantes. En contrapunto aparece el reino de Canali, el famoso reino de la raza de los Canaja. Estos nombres no me los estoy sacando de la manga, sino que también tienen su sustento. Esos seres son altos y de cráneos alargados. En la cultura maya podemos notar que a veces los mayas consideraban como un aspecto de belleza el deformarse los cráneos, pero no sabemos por qué. Entonces en la historia intento explicarlo. Bueno, ese reino de Canal, que se dan cuenta está en el otro extremo, dirige un frágil grupo de reinos unidos para salvaguardar la luz que nutre cada reino. Algo así como la ONU de esos tiempos, ¿no? Bueno, en esta imagen podemos darnos una idea más o menos de qué es lo que les quiero mostrar con los Canal. Ahora bien, los sabios de Canali, de ese reino del norte, sospechan un extraño movimiento proveniente de un lugar de oscuridad, oculto a los hombres, y que renace cuando las luces del mundo colapsan. El Malakutu es solo la punta del iceberg. O sea, ¿qué está pasando aquí? Que no el Malakutu era donde se llevaban los movimientos oscuros. O sea, ¿qué está pasando? Y es ahí cuando comienza la trama a hacerse un poco más compleja. Los sabios y sacerdotes sospechan que el rey del Malakutu no es solamente un simple brujo, sino de quien han temido desde tiempos ancestrales. ¿De qué será? En medio de la lucha entre la luz, la oscuridad y la miseria, aparecen dos hermanos, Nativita y Suku. No sé si ustedes habrán escuchado lo que les comentó la maestra, que se hacían ciertos diálogos donde se resaltaba el valor de la familia.
Bueno, pues para mí es muy importante que estos dos niños estén presentes en la historia. Junto a sus papás, intentan huir del monte, que día a día se vuelve más peligroso. Se remueven energías que antes dormían. ¿Alguien ha estado solo en el monte? De noche. Gente feo, ¿verdad? Bueno, pues estos niños vivían en medio del monte con sus papás. Y pues no solamente vivir atemorizados por los peligros normales, sino que también se comenzaron a despertar energías oscuras. Y por lo tanto, pues ¿qué hago? Pues trato de buscar un refugio. Y como estoy cerca del reino, pues me dirijo al reino. Ellos buscan tener una vida digna dentro de las murallas del Malakutu y huyen sin saber en lo más mínimo a lo que se van a enfrentar. Yum, papá de los niños, que también tiene su significado en la mitología maya, presiente esencias malignas invadiendo el reino y teme que los días oscuros regresen como aquella vez cuando hubo el primer exterminio y el hombre de barro dejó de existir. Este señor, este padre, como muchos de nosotros, instruye a sus hijos para convertirlos en guerreros de la luz y poder esparcir en el mundo la luz que les toca. Y también les enseña un poco el valor de su ausencia. Pero las guerras, acuérdense que estamos en esa disputa, ¿no? Las guerras y los azares del destino los separan por senderos diferentes y cada uno deberá de luchar su propia batalla, uno por el sendero de la oscuridad y otro por el sendero de la luz agonizante. Es así que comienzan una larga travesía. Conocerán nuevos mundos, seres fantásticos, reinos corruptos, reinos de luz y sobre todo comienza un viaje interno donde decidirán el mejor camino que deberán seguir. Yum, capaz de descender hasta el mismo infierno, emprende la búsqueda de Nativita, secuestrado por seres de oscuridad. Guiado por los aluches y la raza de los Kanaja, Sukum, que significa hermano, descubre la verdadera imagen del mundo que lo rodea y su vida cambia cuando descubre la verdadera identidad de su padre. Y es así, con las piezas dispuestas a la mesa, comienza un juego de alianzas, traiciones y estrategias que desbordan hacia el misterio del centro de la estrella, que es la segunda parte de la novela. Así que me gustaría hacer estas preguntas. ¿Cuál será el destino de los hombres de madera? El mundo, en medio de las luchas de poder y las sombras, ¿podrá resistir aquello que los antiguos profetas tanto temen? El exterminio de toda una raza, el exterminio de los hombres y de todo lo que existe. ¿Cuál será el destino de Nativita y Sukum? ¿Cuál es su papel? ¿Quiénes son? ¿Acaso tiene algo que ver que la oscuridad es la falta de dar luz? Y ante todo, ¿quién es Orión? ¿Qué nos quiere decir su relato? Y pues aquí quiero darles una pista porque pues no les voy a decir. Si no cambias, todo se repite. Y en esta parte es una de las escenas que más me han gustado del libro y de hecho por eso se ilustró y me gustaría compartirlo con todos ustedes. No solamente son diálogos, sino también hay batallas, ¿no? No sé si, bueno, ustedes me conocen, algunos de ustedes me conocen. Soy fanático de Dragon Ball y también podrán tener algunas escenas que enfaticen un poco esa parte, ¿no? Con los hombros caídos, el hombre flotó y giró en un mismo punto. Su cuerpo tembló por la densa luz que no podía contener en su pecho, y los destellos se proyectaron en diferentes puntos
desgarrando su piel. Cubierto de túnicas blancas, el brillo en su piel era intermitente. Bajó del cielo y el monte tembló ante su presencia. Sin tocar el suelo, hizo un gran hoyo en la tierra. De su rostro apenas visible, resaltaba la oscuridad de sus ojos, y la cabellera blanca se deslizaba en el aire. Llevaba el cuerpo descubierto bajo una pechera de oro, y en la cintura llevaba un cinto de jade que le llegaba a las rodillas. Al avanzar, los violentos aires que salían de su cuerpo formaron un remolino de fuego que lo rodeó como aura mística. Y es en esta imagen donde podemos un poco darnos la idea de a qué es lo que me refiero. Bueno, hasta esta parte vamos bien, pero también quiero explicarles un poco de lo que son los seres de la mitología maya, para que podamos entender el contexto de esta novela. Los niños espero que se agarren porque va a dar un poco de miedo, preparados. Bueno, hagamos un ejercicio. Les pregunté hace un momento si ustedes han estado en el monte de noche, solos, sin nada alrededor. Intentemos imaginarnos eso en este momento. Se dice que en el monte todo cambia. Los seres mitológicos mayas son entidades de gran poder, forman parte de muchos relatos que son piezas claves para comprender en algo nuestro tejido social. Y que van desde hechiceros con forma humana, gigantes. ¿Alguien ha escuchado hablar de gigantes mayas? Hasta seres repugnantes con forma demoníaca. Pero, ¿cuál es el origen de todos estos seres? ¿Existieron antes que nosotros? ¿Incluso antes del hombre de madera? Bueno, ¿quién no ha escuchado de los famosísimos Huay? ¿Alguien sabe qué es un Huay? Son brujos, ¿verdad? Bueno, pero hay un montón de Huay. Antes les voy a explicar más o menos un ejemplo de todos los que son. Los Huay o brujos son seres humanos que tienen podrido el corazón y que practican la magia negra. Vendieron su alma al Quisin a cambio de favores malignos. Se transforman en mitad humano y mitad animal, adoptando la forma de los animales del monte. Y se dice que su nacimiento se asocia al nacimiento de un animal en el monte. Entre ellos está el famoso Huaychivo, el Huaypec, el Huaycot, el Huaybalam, el Huaytoro y el Huayquequén, entre muchos otros que también se encuentran en la historia. Estos Huay recorren las calles, según también algunas historias que nos cuentan las personas del interior del estado. Recorren las calles de los pueblos, espantan a la gente, tiran las albarradas de las casas, matan animales, entre muchas otras fechorías. Pero ¿cuál fue su origen? ¿Quieres saber? Pues aquí en el relato de Orión tenemos una de esas tantas respuestas. Ahora hablemos de los gigantes. Como primer punto está el Huaypach, que es un ser gigantesco, y un hombre normal le llegaría a las rodillas. Ya se imaginarán de qué tamaño está este gigante, ¿no? Sus ojos verdes brillan como la serpiente Chaicán. Tiene 3 filosas lenguas y se suele ver en la medianoche en algunas calles solitarias. Por otra parte tenemos al Chehuinic, que carece de huesos y coyunturas, es decir, de articulaciones. Tiene los pies al revés y camina con dificultad. Ponerse de pie para él es un lío. Por lo tanto, se tiene que ayudar con un enorme bastón y duerme de pie, recargado en algún árbol. Su dieta nada más consiste en carne humana. Entonces nos podemos dar una idea de qué son estos
seres de la mitología maya, que no le piden nada a la mitología de otras culturas. Ahora, miren nada más con qué nos topamos, con los famosos alushitos, que en estas pequeñas semblanzas no les estoy explicando todo cómo se desarrolla la historia como debería ser, sino que solamente se los doy a conocer. Los aluches son duendes o espíritus, son pequeños y que visten a la usanza maya. Son invisibles, pero pueden asumir forma física para comunicarse o espantar y congregarse entre ellos. Están asociados con el monte, las grutas, las piedras, las milpas y también los cenotes. Ayudan a crecer el maíz, llaman a la lluvia y vigilan los campos de noche. Silban para espantar a los animales de rapiña o delatar a los ladrones. Si no reciben ofrendas, empezará a comportarse de forma agresiva e incluso hay quien dice que son capaces de perderte en el monte. Aquí les voy a hablar un poco de estos seres que son muy poco conocidos. Como primer lugar tenemos al Balam, que son guardianes de la tierra desde los 4 puntos cardinales, de apariencia senil, barba larga y rostro horrible. La gente les hace ofrendas para proteger sus cosechas. Se alimentan de las almas de los niños. Los bofos, por su parte, son una asquerosidad. Son seres que despiden un hedor insoportable, cuerpo cubierto de ampollas purulentas, piel podrida y llena de gusanos. Duermen poco porque son atacados por animales carroñeros que intentan comer su cuerpo. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Alguien sabía de estos seres? Bueno, pues es un poco de la mitología maya y muy interesante. Y todavía no acabamos ahí, todavía siguen, pero no solamente es al azar, sino que estos seres están dentro de la novela de una forma que no tan directa. Ahora tenemos al Exchapat, el famosísimo Cien Pies Negro, que es conocido como el Señor Escolopendra. Este ser tiene 7 cabezas y 100 pies. Vive en lo más intrincado del monte. Cuando encuentra a algún ser humano, le plantea un acertijo, como Gollum, ¿no? Cuando jugó con Bilbo Bolsón en una caverna. Si el desdichado acierta, le perdona la vida, pero si no, se lo come, nada más, y bebe su sangre. Pero se cuenta que nadie ha podido adivinar sus acertijos y por lo tanto todos los antiguos caminos mayas están plagados de huesos de desafortunados viajeros. Y para cerrar con broche de oro, tenemos a la suma de todos los males, que es el más malo, el más malote de todos, Cascabal. Es uno de los seres más peligrosos, es un demonio. Su cuerpo peludo está formado por los órganos de múltiples criaturas, de mirada aterradora y mortal, capaz de matar. Se transforma en todo tipo de criaturas horribles, se alimenta de los malos pensamientos, habla dentro de la mente de las personas, fingiendo ser su conciencia, los incita a cometer actos terroríficos. En el libro podrán encontrar también parte de una escena que simboliza esto que les acabo de comentar. Bueno, una vez explicado todo este asunto, también quiero expresarles que no solamente es algo muy vano, sino que también tiene un valor simbólico. Toda la novela tiene un valor simbólico. Durante la saga, el valor simbólico se enfoca en los estados de conciencia. Parte del nivel más bajo, que es la creación del barro, hasta el proceso de formación de nuestra propia conciencia creada del maíz. Algo muy citado en el año 2012. ¿Acaso, planteemos esta pregunta, ¿acaso seremos la cuarta creación? ¿Será que esta transformación se dio de forma tan sutil que ni cuenta nos dimos?
¿Será que las creaciones anteriores viven dentro de nosotros? Es decir, que somos de madera y de barro también, cuando no armonizamos al grado natural de conciencia a la cual fuimos creados. Si es así, entiendo pues por qué todo se desbalancea, se rompe nuestro orden y nos sentimos mal cuando hacemos algún acto impuro. Y eso se refleja en nuestro interior y también en nuestra conciencia. Dicho de otra manera, aborda la evolución de la humanidad de la siguiente manera. De un aspecto particular, la denigración del hombre de madera. ¿Qué los llevó a su destrucción? Aunque en estos momentos, ¿qué tan diferentes somos de ellos? El segundo está el aspecto colectivo. La oscuridad es la falta de dar luz. El mundo del hombre de madera está hecho de luz y cada ser es encargado de nutrir esa luz elemental. Cuando la oscuridad gana terreno, es ahí donde surgen las guerras, los pactos de aniquilación, entre otros pesares colectivos causados por la falta de dar luz. ¿Eso nos recuerda algo? El mundo es un ser vivo que debe ser alimentado con nuestra luz. Y como les dije hace un momento, si no cambiamos, todo se repite. Y es así que es una analogía de este mundo y de cada ser humano hecho de materia divina. Por eso hay un elegido que simboliza la evolución, del despertar de conciencia a partir del amor que nos acerca a la divinidad. En esta parte llegamos al mensaje.